Hola, hola, bendiciones a todos. Qué bueno poder compartir con ustedes hoy, ahí donde te encuentras, en tu casa, donde quiera que estés viendo este video. Es una gran bendición poder llegar a donde te encuentras. Estamos en un tiempo maravilloso, estamos celebrando la Semana Mayor, la Semana Santa, como tú quieras llamarle. Aquí lo importante es qué es lo que estamos celebrando. Lo que estamos celebrando es lo que nuestro Salvador hizo por cada uno de nosotros, nos dio libertad. ¿Sabes? Si hay algo de lo que podemos estar agradecidos con Dios, es de la libertad. La libertad no es libertinaje, la libertad es cuando nos movemos tranquilamente haciendo lo que es bueno y nos sentimos bien. Lamentablemente, cuando la gente está atada a un pecado, está cometiendo cosas malas, haciendo cosas malas, sin embargo no pueden soltarse de ello. La gente, por ejemplo, que está en un pecado de adicción, de alguna sustancia, de algún licor, de alguna relación, no saben por qué lo hacen, sin embargo lo hacen, porque están atados, están encadenados. Dice la palabra del Señor también que nosotros antes éramos hijos de la ira. ¿Por qué hijos de la ira? Porque estábamos separados de Dios y éramos esclavos del pecado. La gente, por ejemplo, que fuma, hay gente que fuma y dice, yo dejo el cigarro cuando quiere. No, no lo dejan. Es difícil porque hay ataduras que solo con un poder sobrenatural que se pueden dejar. Hay gente que se mete a instituciones, hay gente que busca la ayuda a través de profesionales y está bien. Sin embargo, en el momento que el profesional deja de ayudarlo, en el momento que se sale de esa institución, vuelven a caer en lo mismo. Conozco muchos casos donde hay gente que se ha ido a internar a una montaña y mientras está en la montaña, obviamente ahí no hay donde comprar droga, no hay donde consumir licor, donde no hay donde buscar pornografía, donde buscar relaciones ilícitas y ahí la gente está tranquila, pero en el momento que tienen la salida de ese lugar, vienen y vuelven a caer en lo que antes hacían. ¿Por qué? Porque todavía no han sido liberados. Simplemente es porque dejaron de hacer algo, pero su corazón, su vida está atada a ellos. Entonces, nosotros tenemos que entender muy claramente que hay un libertador que nació por cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar acerca de una profecía. ¿Sabe? Las profecías son algo tan maravilloso porque todas las profecías de la palabra de Dios se cumplen. Cada profecía que ha nacido en el corazón de Dios, Él la expone a su pueblo a través de los profetas y se cumplen. Esa es la manera de hablar de Dios a su pueblo, es hablándonos a través de profecías. Y lo más maravilloso de todo esto es que el Señor nunca miente y nunca deja de cumplir sus profecías. Hay diferentes profetas, por ejemplo el profeta Jeremías, que era el profeta llorón. Él lloraba mucho por todo lo que venía sobre el pueblo de Israel, inclusive Dios lo puso a hacer cosas proféticas con su cuerpo, dormir de un lado, dormir del otro, comer comida calentada por estiércol. Están los demás profetas mayores, profetas menores, pero hoy quiero enfocarme en una profecía muy clara, una profecía del profeta Isaías. El profeta Isaías es el profeta mesiánico porque su labor más inmediata y más específica era hablar acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida del libertador, del salvador del mundo. Y saben, mucha gente lamentablemente no cree en las profecías. Pero sí hay gente que se va a leer la mano, sí hay gente que va a buscar brujos para que le digan su futuro, sí hay gente que le gusta leer el horóscopo dice hoy te va a ir bien, hoy te va a caer un bloque en la cabeza, hoy esto. Hermanos, si hay algo en lo que podemos confiar es en las profecías de la palabra de Dios, porque todas ellas tienen un cumplimiento. Y dice Isaías capítulo 42, versículo 1 y 7, leo de la Nueva Versión Internacional, dice la palabra del Señor: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Versículo 7. Para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en las tinieblas. Esta poderosa profecía mesiánica nos habla del libertador del mundo, o sea, de Jesús. Jesús no es simplemente aquel que conocemos en una cruz tirado, aquel que se han escrito tantos libros. No, Jesús es el libertador del mundo. Su misión, venir al mundo a traer libertad. Si hoy
tienes a Jesús en tu corazón, no tienes por qué tener ataduras, no tienes por qué estar encadenado, no tienes por qué andar en yugo desigual, no tienes por qué andar sintiéndote que hay cosas que te aprisionan, que te atrapan, porque sabes, la palabra del Señor dice en Juan 8:36, así que si el Hijo te liberta, ustedes serán verdaderamente libres. Una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida viene a traer libertad, y una vez que eso sucede ya no tenemos por qué estar atados. El problema tan grande es cuando hacemos las cosas a medias. Una entrega total a Jesús implica una libertad total. Hay gente que se entrega a medias, entonces no van a recibir una completa libertad. Por ejemplo, aquí en la profecía dice: este es mi siervo a quien sostengo, a mí escogido, en quien me deleito. Imagínate, Dios cuando envió a Jesús, Él se deleitó de que Jesús viniera a esta tierra, aún sabiendo de que tenía que morir en una cruz, convertirse en una maldición, sufrir por todos nuestros pecados. Dios se deleitó. ¿Por qué? Porque al enviar a Jesús, Dios nos iba a volver a tener nuevamente como hijos, y un hijo amado de Dios, ¿sabes? Dios va a poner toda su atención en Él. Dice, en Él he puesto mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Él puso su espíritu en Jesús para que tuviera la unción y poder llevar así la justicia a las naciones. ¿Y para qué todo esto? Para abrir los ojos de los ciegos. Obviamente está la enfermedad física de la ceguera, pero también la ceguera espiritual, que es una enfermedad terrible, cuando la gente espiritualmente está cegada y solo ve la carne, solo ve la maldad, solo ve lo que el mundo tiene. Y esto pasó por miles de años, toda la humanidad, desde la caída del hombre. Había una gran ceguera espiritual, la gente siempre haciendo lo que quería, la gente siempre maltratando al otro, oprimiendo al prójimo, haciendo cosas malas, codiciando lo que no tenían que codiciar, hasta que llegó Dios y impuso la ley. Claro, los que no cumplían la ley se sentían condenados, pero vino un libertador diferente a abrir nuestros ojos espirituales y que podamos ver con esperanza, podamos ver a través de los ojos de Dios su gracia trabajando en cada uno de nosotros, esa gracia maravillosa que trabaja en nuestras vidas a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que muchas veces no lo valoramos, o a pesar de que muchas veces abusamos de la gracia. Hay gente que sabe que porque estamos en un periodo tan maravilloso de gracia, no abusan de la gracia, siguen haciendo lo mismo porque saben que Dios los va a seguir perdonando y perdonando. Aquí el problema está en que Dios perdona los pecados, pero una vida de pecado es una vida que solo el libertador puede traer libertad, valga la redundancia, a la gente. Para liberar de la cárcel a los presos. Hay tanta gente que está presa, y no estoy hablando de una prisión física, a pesar de que si hay mucha gente en la cárcel por haber hecho cosas malas, están enjuiciados por la ley del país o de la nación donde se encuentran porque cometieron un delito, ya sea robo, asesinato, hicieron abuso, cualquier cosa. Pero hay gente que está en cárceles de temor, en cárceles de ansiedad, en cárceles de frustración, en cárceles porque se han metido con la brujería, con la hechicería, y están literalmente metidos ahí en una cárcel y no hay manera de salir. ¿Hasta qué? Hasta que conocen al libertador. Y también dice: y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Esto es peor todavía, porque todas aquellas personas que se mueven en la maldad, en la oscuridad, todo aquello que tiene que ver con brujería, hechicería, todo aquello que tiene que ver con el diablo, ¿sabes? Literalmente la Biblia nos habla de un calabozo. Hay gente que vive atormentada constantemente, no duermen, no tienen paz, viven bravos, viven ofendiendo, viven haciéndose daño porque están en un calabozo. Pero para eso el Señor envió a su Hijo, Jesucristo. El Hijo, cuando nos liberta, vamos a ser verdaderamente libres. Juan 8:36. Ahora hablemos un poquito de la historia de Jesús. Hablemos un poquito de la historia de Jesús. Un hombre que nació en un pueblo muy pequeño, literalmente era una calle con 6 casas, era como un precario, literalmente eran casitas muy pequeñitas. Era hijo de una mujer llamada María, con un noviazgo complicadísimo con José, donde ella se fue donde una prima a visitarla en las vacaciones. Se fue en Semana Santa, se fue de vacaciones, y cuando regresó le dijo a su novio: mi novio amado, casémonos, vengo embarazada. Dios mío, ¿te imaginas? Bueno,
Un noviazgo complicado, creció en otro pueblo, trabajó como carpintero hasta los 30 años, una persona normal, una persona que me imagino que en algún momento dejó una puerta ahí con algún ajuste pendiente, tal vez hubo gente que no quedó contenta con sus trabajos, era el negocio de carpintería que le heredó José, su padrastro. Luego por 3 años se convierte en un predicador. De la noche a la mañana él sale, cierra la carpintería, había mucha gente que iba a ir a recoger cosas y todo, no, cerrado porque ahora ya no soy carpintero, ahora soy predicador. ¿Se imaginan? No tuvo una casa, nunca escribió un solo libro, nunca estuvo en una oficina. Jesús nunca fue a la universidad, nunca fue a una ciudad importante, nunca hizo lo que normalmente haría un rey o una persona importante. No tenía ninguna credencial. Jesús se presentaba a cualquier lado. Bueno, ok, sí, ¿usted quién es? Es que, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés que vaya a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando Moisés le dice, pero Señor, cuando yo me presente delante de Faraón, ¿qué le digo? Diga, no, aquí está mi tarjeta de presentación. Dígale que usted va de parte del yo soy. Ok, está bien, iba representando a Dios. Pero aquí vemos a Jesús sin una sola credencial, sin estudios, no estuvo en un instituto bíblico, no estuvo en la universidad, no había escrito un libro famoso como para decir, bueno, este es el fulano, este es sutano, este es aquel, este es allá. No, mira, es aquel que vive en aquella mansión preciosa. La gente siempre, por lo general, conoce y le da lugar a las personas que tienen algo. Y recuerda una cosa, nosotros nuestro valor no es por lo que tenemos, es por quienes somos. Y Jesús obviamente se la creía. Pero aquí vemos a Jesús. No tuvo casa, nunca escribió un libro, nunca estuvo en una oficina, no tenía una oficina con aire acondicionado, con secretaria. Aló, sí, bueno, mire, sí, aquí está Mateo que quiere una cita para almorzar con usted. Dígame que mi agenda está muy llena, que nos vemos dentro de 3 semanas. No tuvo oficina, no tuvo secretaria, nunca hizo lo que hacía normalmente un rey, no vestía como un rey, andaba tranquilo, común y corriente, era una persona además, las relaciones de Jesús eran pésimas. Eran pésimas porque la opinión pública se tornó en contra de él. Imagínate, cuando él iba a algún lugar lo que causaba era una revuelta. Entonces la gente se aprende, pero este no es el libertador del mundo. Y resulta que cuando va y se presenta y están los fariseos y están nosotros y aquí y allá y comienza más bien una discusión. Luego vemos claramente que sus amigos, sus mejores amigos, los que estuvieron cercanos a él, a quien él les ayudó, les sanó a la suegra a uno, les sanó el corazón al otro, les sacó de la incredulidad al otro, les alimentó con pan, los salvó de la tormenta, los salvó de aquí, Pedro ahogándose, los saca. ¿Y sabes qué hicieron? Lo negaron, le robaron y lo entregaron. Cuando estaba muriendo, sus ejecutores jugaron para quitarle la única propiedad que tenía sobre la tierra. ¿Sabes qué era lo único que Jesús tenía? Y esto yo me pongo a pensar. Su túnica. Era lo único que él tenía. En una ocasión él estaba tratando de dormir y lo que buscó como almohada fue una piedra. Entonces, era muy difícil que en este tiempo la gente natural creyera en una persona como Jesús. Pero había algo diferente en él. ¿Qué era lo diferente que había él? Que en cualquier lugar donde él iba había libertad. Cualquier lugar donde él iba y abría su boca y comenzaba a predicar la palabra de Dios, los demonios comenzaban a temblar y comenzaban a huir de ese lugar. Había algo tan maravilloso en él que cuando llegó a un lugar en Gadara, él llegó y los endemoniados comenzaban a ser liberados. Había algo tan maravilloso en Jesús que cada vez que él llegaba a algún lugar había paz. Eso era su credencial. La credencial no era algo natural, no era algo humano como nosotros lo conocemos o a nosotros nos gusta, no, era algo sobrenatural porque él era el Hijo de Dios aquí en la tierra, haciendo su obra sobrenatural. Era algo totalmente diferente. Y sabes una cosa, ya han pasado 20 siglos y todavía Jesús es el centro de la raza humana y líder de una comunidad que va en un avance aceleradísimo con pandemia o sin pandemia. Esta es la gran maravilla de Jesús, que Jesús no es como mucha gente se imagina. Jesús tiene que llegar con saco, con corbata. No, lo primero que nos habla el nombre de Jesús es de humildad. ¿Se imagina? Dice la palabra que Jesús se hizo como uno de nosotros. Dios Todopoderoso y 3 veces santo se convirtió en uno de nosotros. Esto es humildad. Dios Todopoderoso convertido en Jesús, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros
alguien? ¿Cuánto nos cuesta hacer un favor? ¿Cuánto nos cuesta perdonar a alguien? ¿Cuánto nos cuesta ayudarle a alguien? Pero aquí vemos a Jesús haciendo totalmente lo contrario, humildad. La humildad maravillosa que Él mostró. Claro que esto trajo confusión sobre muchos, inclusive sobre muchas personas. Esta humildad de Dios, de rebajarse como cada uno de nosotros, ha ocasionado que muchos no crean en Él. Que muchos no crean y muchos dicen, no, yo no creo en todo eso, de los milagros y todo eso de que se va a multiplicar esto y aquí. No, aquí hay que trabajar, hay que sudar. Claro que hay que trabajar. Por supuesto que hay que sudarse la frente, eso hay que hacerlo. Pero vemos el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, la sobrenaturalidad de Dios sobre cada uno de aquellos que creen. Yo he experimentado tantos milagros de Dios, físicos, financieros, familiares. He experimentado tanto, ¿por qué? Porque desde que conocí a Jesús, conocí a un Jesús diferente del que me habían presentado en alguna vez, el cual yo rechacé. Muchas veces me presentaron a un Jesús de juicio, a un Dios de fuego que lo que quería era matarme porque yo era malo. Claro que era malo, claro que yo andaba muerto en delitos y pecados, como dice la Biblia. Yo era hijo de la ira, claro. Pero después conocí a un Jesús humilde, un Jesús lleno de amor, un Jesús que no le importaba de dónde yo venía, sino hacia dónde me iba a dirigir, hacia la eternidad, por el medio de lo que Él hizo en esa cruz. Y esto es lo que celebramos en esta semana, el camino a la cruz, este Jesús libertador. Y sabes una cosa, lo más maravilloso de este libertador es que lo mueve la fe. Y Dios es tan maravilloso que Dios puso fe en cada uno de nosotros. ¿Ves lo que hace Dios? Dios nos hace y pone fe en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos mover a ese libertador. Por eso es una fe. La fe que Dios ha puesto en nosotros es una fe que derrota el pasado. ¿Sabes? En Marcos 10:52 dice la palabra del Señor: puedes irte, le dijo Jesús a aquel hombre que estaba enfermo. Y dice en el versículo 50, arrojando su capa. Esto me habla de las cosas que el libertador nos hace dejar atrás. ¿Cuántas cosas tienes que dejar atrás y no has podido? ¿Será tu carácter? ¿Será la ira? ¿Será esa debilidad sexual? ¿Será esa debilidad de la carne? ¿Será ese pasado tan tormentoso? ¿Será esa culpa que todavía te anda persiguiendo? ¿Sabes una cosa? Jesús le dijo a este hombre: puedes irte. Puedes irte, tu fe te ha sanado, ¿sabes? Tu fe hoy puede sanarte de tu pasado. Tu fe hoy puede hacer que la mano de ese libertador venga y toque tu corazón, toque tu vida y las cosas comiencen a cambiar. Esa fe que se mueve a través de su poder. Juan 11:39 dice: Marta le dijo: Señor, ya debe de oler mal, pues llevo 4 días allí. En el versículo 40 Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y en el versículo 43 dice: Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió caminando. Ahora, ¿cuántas cosas habrán en tu vida que están oliendo feo? ¿Cuántas cosas, ya sea el pecado, porque el pecado huele feo, pero también una mala actitud huele feo, pero también el ser una persona frustrada huele feo? ¿Cuántas cosas estarán oliendo feo? Necesitas a ese libertador. Necesitas que ese libertador venga a tu vida y de verdad traiga ese perfume, ese aroma maravilloso, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno. El rey Nabucodonosor los echó ahí. Dice que cuando estaban en el horno, Nabucodonosor se volvió y dijo: pero ¿quién es ese que tiene semejanza, hijo de Dios? Ese cuarto, ¿sabes quién era? Era Jesús, que estaba juntamente con ellos en el horno de fuego. Y dice que cuando salieron del horno de fuego, porque no se quemaron, dice que ni a humo olían. ¿Sabes a qué olían? A la fragancia de Jesús. Es hora de que comencemos a oler a la fragancia de Jesús. Una vez que hemos dejado el pasado atrás, toda esa pudrición del pecado, vamos a comenzar a oler a Jesús. Y una fe que destrona al enemigo, las cosas que el enemigo está haciendo en tu vida. ¿Sabes? Jesús vino y fue el que trajo el ministerio de la liberación, porque antes de Jesús nadie echaba fuera un demonio. Calmaban a los demonios, como fue el caso de David, que le tocaba un arpa a Saúl para que se calmara su ánimo, se calmaran sus emociones. Por ahí estaba el chamuco, ahí estaba el enemigo, ahí estaba el diablo. Sin embargo, Jesús vino y trajo el ministerio de la liberación. En Marcos 9:22 dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Sí creo, exclamó el padre.
ayúdame con mi poca fe. Aquí estamos poniéndolos en contexto. Era un muchachito que el demonio lo agarraba, lo sacudía, comenzaba a echar espuma por la boca, se retorcía, se ponía malcriado. Tal vez tienes algún familiar, algún conocido que esté así. Hay gente que va a psicólogos, que va a terapeuta, que le meten pastillas, que le meten lo otro, ¿sabes? Muchas veces hay gente ministrando un demonio. Primero hay que liberar con el poder del libertador a través de la fe. En el nombre de Jesús, hoy toda rebelión, hoy todo ataque del enemigo, toda influencia de Satanás se va de tu vida, se va de ese familiar, se va de esa persona que conoces. ¿Sabes por qué? Porque hay un libertador que dice que para el que cree todo le es posible, y camino a esa cruz. Eso fue lo que él enseñó en esos 3 años de predicación. Eso fue lo que enseñó. A través de la fe vamos a lograr muchas cosas, y una de ellas es la libertad. Y también tenemos que hablar de un libertador que lo mueve el amor, lo mueve la fe, pero también lo mueve el amor, porque todo nos lo ha dado por amor. Dios nos da las cosas, Dios no vende las cosas. Hay gente que dice: es que ustedes los cristianos con eso del diezmo y las ofrendas le están comprando a Dios. Primero que todo, Dios no necesita del dinero. Eres el dueño del oro y la plata. Dios lo que necesita es la fe. Dios lo que necesita es el sacrificio, porque lo más difícil de cualquier ser humano, por eso hay tantas guerras, por eso hay familias destrozadas, por eso hay tantas personas en la cárcel, por el amor al dinero. La gente y el desapego al dinero es tan difícil. Esto se llama, es lo que la palabra del Señor llama el Dios mamón. Quiero decir, el Dios mamón es poner el corazón en el dinero, en el rey dinero. Por eso hay tanta gente con tantos problemas familiares, con tantas deudas, con tantas cosas, por la codicia, por todo esto. Pero Dios no funciona de esa manera. Dios lo que quiere es que nosotros nos despojemos y digamos: Señor, esto es lo tuyo y lo hago por fe. Y sabes, Dios va a darnos, pero Dios no vende nada. A Dios no le podemos comprar un milagro. Dice Romanos 8:32: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ok, Dios nos dio lo más maravilloso, a su Hijo Jesucristo, para que muriera en esa cruz por los pecados de cada uno de nosotros, convirtiéndose en una maldición, sufriendo como sufrió y siendo avergonzado. ¿Ok? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Ese trabajo que necesitas, esa sanidad física que necesitas, esa libertad emocional que necesitas, esa libertad espiritual que necesitas, ya está paga. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó en la cruz. Entonces, el libertador que lo mueve el amor, a través de Él nos da la capacidad de tener la confianza de hijo y poder venir delante de Él. Juan 1:12 dice: a todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo le dio el derecho de ser hijo de Dios. Hay gente que dice: pero ¿cómo hago yo para que Dios me quiera? ¿Cómo hago yo para acercarme a Dios? Es solamente creer en el Hijo, solamente creer en el libertador, en Jesús. Es solamente que declares: yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es mi libertador, y eso instantáneamente te da derecho de hijo de Dios, de hijo de Dios. Para eso vino Jesús, para traer esa libertad, para liberarnos de la muerte, de la enfermedad, de las obras del enemigo. Y sabes una cosa, por eso cuando leemos todas estas cosas y sabemos que hay un libertador, debemos de entender que ya la ansiedad no tiene que tener ese lugar que antes tenía en el corazón de nosotros, porque todas las cosas están en sus manos. ¿Sabes? Hoy podemos esperar algo bueno de Dios porque ya nos entregó lo mejor, nos entregó a Jesús. También te puede dar eso que necesitas. Puedes tener un excelente año a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Puedes tener aquellos anhelos de tu corazón, puedes tener un matrimonio, puedes tener tantas cosas maravillosas, porque aquel que no escatimó a su propio Hijo nos va a dar juntamente con Él todas las cosas. Y lo más importante es que este libertador vino a liberarnos, vaya la redundancia, para no vernos en derrota. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que jamás nos quiere ver en derrota. Si tú amas a alguien, tú quieres ver a esa persona de la mejor manera. Si amas a tu cónyuge, tienes que ver que tu cónyuge ver que tu cónyuge esté súper bien, que esté súper bendecido, súper próspero. No hay envidia. Por eso la preeminencia del amor dice que el amor todo lo puede, que el amor todo lo aguanta, que el amor... ¿Por qué? Porque cuando amamos a alguien queremos lo mejor para ellos, y es por eso que Jesús no quiere vernos en derrota. Lucas 10:19 dice: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y así nada les podrá
hacer daño. Absolutamente nada nos puede hacer daño. Así que qué maravilloso es saber de que podemos contar con ese libertador, que la palabra se cumplió, que la profecía se cumplió y que todas las profecías están ahí disponibles para tu vida. Así que hoy déjame hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Pido que el poder de ese libertador venga hoy sobre sus vidas, Señor. Que toda cadena con el enemigo, con el pasado, con el pecado, con la adicción se rompa, se destruya en este momento. Que todo yugo de temor, de ansiedad, de frustración en este momento se destruya completamente en el nombre de Cristo Jesús. Esa ligadura con esa enfermedad hoy te suelta en el nombre de Jesús. Esa ideología negativa de derrota hoy se deshace por el poder de la sangre de Cristo. Recuerda, tenemos un libertador. Él vino a traer libertad. La unción del Espíritu Santo que estaba sobre él hoy está sobre tu vida trayendo libertad en el nombre de Jesús. Y declaro que eres libre, declaro que Jesús el libertador está en tu vida y que ahora eres hijo de Dios y que tienes derechos y tienes privilegios y el enemigo no puede hacer nada en contra tuyo. ¡Wow! ¡Qué bendito que es el Señor! Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Recuerda 6050-8786, si necesitas un consejo, si necesitas oración, estamos aquí para servirte. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.